Muy buenos días, muy bienvenida. Eh, Muy bien hallada, Muy Ignacio. bien hallada. Un placer tener la oportunidad de encontrarme contigo de nuevo, esta vez con cámaras delante, y para hablar de mujeres, para hablar de filosofía y para hablar de todo aquello que poco a poco se nos vaya ocurriendo, que son muchas cosas y que flotan un poco alrededor de toda esta temática. Empezaba cuando nos hemos visto Mónica y yo hace 10 minutos, ahora que estábamos charlando, eh, digo, la presento y digo, pero ¿cómo voy a presentarla? A una persona que vamos a tener una conferencia juntos y me aparece de pie y me dice, es que si no estoy ahí, como tú, empequeñecida. ¿Por dónde arrancamos, Mónica? Pues diciéndote algo, para esta presentación lo que acabas de decir, que esto no va solo de mujeres, va de mujeres y hombres. Eh, Porque, bueno, quizá a mí yo sé que hay feministas de pro que me ponen a caer de un burro cuando digo esto, ¿no? Porque hay toda una línea del feminismo que dice que si tú no eres mujer no puedes sentir lo que sentimos, y es verdad, pero bajo la misma regla de tres, pues bueno, tampoco se haría nada o podríamos hacer nada o ayudar a otro grupo de colectivos, porque como no pertenecemos a esos colectivos, pues no podemos decir nada. Entonces, vaya por delante eso, ¿no? Esto va de hombres, mujeres, va de la sociedad en su conjunto, va de un tema de nuestra cultura, que esto es muy, muy, muy antiguo, como vamos a hablar. Y la segunda cosa es que en el anuncio del webinar poníais, ¿por qué la mujer lo pasa peor que nunca? Y me gustaría matizarlo, ¿no? Esto de voy a matizarlo. Matizo que la mujer de hoy lo pasa mal, sufre, y sufre por unas cuestiones o por unos motivos muy diferentes a los que quizás estaban sometidas mujeres del pasado, pero no quisiera pasar por alto eso, porque a lo largo de los siglos, milenios, la mujer ha sufrido mucho. Y enlazado con esto, digo mucho y quizá mucho más que nosotras, que como digo en mi último libro, no tiene mucho mérito lo que yo hago ahora que la mujer puede hablar. Antes no teníamos voz, ahora sí. Entonces, desafío kamikaze era el de aquellas sufragistas decimonónicas que se jugaban la vida, se ponían al pie de los caballos literalmente para luchar por los derechos de las mujeres en su conjunto, ¿no? Y creo yo que cuando luchamos por los derechos de las mujeres, luchamos por los derechos de la sociedad. Dicho esto, ya está, tírale. Aparte de tus 2.000 millones de estudios, doctorado, tus últimas investigaciones, el pedazo del libro que has sacado, que no me he querido todavía leer para no cargarme esto, para ir fresco como todo el mundo, haznos un esquema de cuál ha sido la transición de esos roles en la sociedad y cómo esto se ha ido viendo, se ha ido palpando también en el mundo de la empresa, ¿no? Intentamos dar pasos, hemos dado pasos gigantados, pero seguimos metiendo la pata todos los días y yo el primero, que esta mañana estaba hablando con mi equipo y digo, espero no meter ninguna pata, ¿no? Porque es tan sencillo fallar que es que hasta vosotras falláis. Justo es lo que te iba a decir, es decir, metemos la pata todos y todas. Esto no es feudo exclusivo de los señores. También las señoras, como decía, esto es algo, un tema que tiene que ver con lo cultural. Y voy a empezar por el final de tu pregunta. ¿Cómo llega esto a las empresas? Mira, las empresas no son otra cosa que entes que están dentro de una sociedad que está regida por una cultura. Una cultura que funciona de una determinada manera y genera roles. O sea, roles masculinos, femeninos, pero también el rol de, en fin, del homosexual, del negro, da igual, ¿no? Te genera roles. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues mira, tengo que decir que después de 6 años, un poco más, investigando sobre todos estos temas, porque esto forma parte de mi segunda tesis doctoral, me puse, y de ahí salió lo que ha salido. Y después de 6 años lo que descubro es que el rol no ha evolucionado en 10.000 años, no 19, en 10.000 años.
hasta finales del 19 no empiezan a verse unas primeras leves mutaciones. Y de hecho el rol este de 10.000 años o de 9.900 es el que ya todos conocemos o podemos imaginar de una manera muy sencilla, es decir, es el patriarcado, ¿verdad? Es el androcentrismo, ese mundo hecho a la medida del hombre. Esto tiene una serie de motivos y que se gestan, como digo, concretamente en la transición que va del paleolítico superior al neolítico. Entonces, el rol femenino prácticamente no ha variado en todo ese tiempo, tampoco el masculino. La cosa está, pues bueno, empieza a haber algo a finales del 19, principios del 20, donde, bueno, la mujer empieza a observar, la mujer o la sociedad, ocurren cosas, concretamente ocurre que aparece el capitalismo y con eso, bueno, muchas otras cuestiones que sería más largo de explicar y llegamos hasta prácticamente nuestros días. Es que no hay que olvidarse de algo, que ahora que tenemos mucha prisa realmente todos y todas por cambiar esta situación androcéntrica o machista o llámale como quieras, pero hay que pensar que esto es muy nuevo. Es decir, hace que 40 años, o sea, yo lo explico, vamos, y hablo mucho, me encanta hablar con las personas de mayor edad, pero mi madre, esto es muy fácil. Mi madre tenía que pedirle permiso a mi padre o a su padre, que no había ningún problema, pero vamos a decir, a nivel institucional, la mujer tenía que pedir permiso para poder trabajar. Es decir, ya no digamos otro tipo de cuestiones como mucho más relevantes, pues no tener una cuenta, no poder tener una cuenta en el banco. Esto es tal cual. Entonces, como tenemos una manía por pensar que somos súper modernos y súper guays, bueno, pues genial, pero que hace 40 años y se necesitan generaciones para ir modificando mucho más ese rol. Por lo tanto, resumiendo a tu pregunta, sí ha cambiado el rol, por supuesto, sobre todo de los años 70 a esta parte, ha cambiado mucho. Sin embargo, sigue ahí, sigue ahí porque, bueno, hay muchas palabras, ¿no?, que nos pueden sonar, micromachismo, neomachismo, sigue ahí y por lo tanto mi tesis es que tanto no ha desaparecido. No sé si me explico, o sea, es más una cuestión de forma, de las formas, pero que sigue ahí. En las empresas, pero como digo, las empresas no dejan de ser entes que están dentro de una sociedad. Entonces es un tema, ya digo, que ocurre en las empresas, pero es porque ocurre también en la sociedad. Y porque todo esto a mí, a veces, yo prometo que intento todos los días ser lo más responsable con este asunto y contribuir al máximo y dar el máximo ejemplo. Pero muchas veces digo, es que no tengo claro a qué aspiro en esto, ¿no? No tengo claro hacia dónde tenemos que ir. Entonces, ¿a qué aspiramos? ¿Cuál debería ser el idílico? Que no existan los grupos, hablando de mujeres, hablando de que no haya que diferenciar, pero ¿cómo lo logramos con algo que está tan sumamente impregnado en cosas tan subliminales y que ni siquiera somos conscientes, ¿no? Yo a lo que aspiro es a que dejemos de hablar de estos temas. A lo que aspiro es a que deje de haber debates sobre si hay discriminación positiva o no en las empresas. Que dejemos de tener un Ministerio de la Igualdad. Eso es a lo que yo aspiro. El cómo llegar a eso parte muy bien, como tú dices, y lo haces muy bien, Ignacio, igual que lo tenemos que hacer todos y todas, del darte cuenta. O sea, no hay otra. No hay otra. Esto es muy desde el coaching, ¿no? Que es también mi línea, que dices, bueno, filósofa, sí, si es que yo parezco la mujer orquesta. Pero desde el coaching es precisamente la autopercatación, el darte cuenta de, ostras, por ejemplo, pongo un ejemplo, pero yo no tengo hijas, pero tengo sobrinas. Hay un estudio, creo que es Harvard, no recuerdo si Harvard, bueno, una de estas grandes, que explica que a las niñas, a día de hoy, se las felicita más o se las felicita en general por lo guapas que son. O sea, tú ves a una nena y dices, ¡ay, qué guapa que eres! ¿No? O qué bonita que estás, o qué lacito más bonito llevas, o qué vestido más chulo que llevas. Bien, a los niños, sin embargo, se les felicita por sus logros. Estamos hablando de eso, y yo cuando veo a mi sobrina digo, pero qué preciosa que estás. Y
automáticamente, que sí, que la veo preciosa, pero automáticamente tengo que hacer el ejercicio de ¡pum! Bueno, ¿y cómo te va en el cole? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué? Claro, pero nos cuesta a todos, Ignacio, y eso es a lo que yo llego al final de la investigación, ¿no? Que digo, bueno, vamos a, lo primero, percatarnos, pero también perdonarnos, tú, no pasa nada. Venimos criados de una determinada manera y eso, como dices, está impregnado, está arraigado. Chico, vale de castigarse, ¿no? Porque si no, tampoco conseguimos mucho. O sea, darnos O sea que cuenta, pero sin por más. primera vez, esto va de intentarlo, la métrica del éxito es intentarlo y no quizá un destino como tal, ¿no? Es decir, el destino será parte de que muchos lo intentemos, ¿no? Esa es mi tesis de tu última frase. Hablabas también de presiones de la mujer actual. Es decir, yo como hombre, pues claro, lo primero que veo es, o que pienso cuando leo la mujer de hoy, casi lo tiene de otro modo, ¿no? Pero más difícil que las mujeres anteriores, porque ahora encima se esperan cosas de ella, etcétera, etcétera. Vale. Háblanos de eso, para que lo entendamos todos y para que las todas se identifiquen y digan, no soy la única. Bueno, claro, es que esto parte de ahí. Vamos a ver. Voy a ser políticamente incorrecta, pero ya sabes, Me Ignacio, que como encanta, conocemos hace es a lo que muchos hemos años, venido. el concepto superwoman, ¿verdad? Que habría que ponerlo aquí en gordo, así, en grande, en grandote. La superwoman, mira, esto es un gol que nos han metido, es un rollo que nos han vendido, que nos hace, o sea, que genera en las mujeres sufrimiento, pero grande sufrimiento. Es decir, pongo un ejemplo, el propio mío, o sea, sin más. Yo tengo unos padres adorables. Mi padre, empresario, pero además liberal, yo diría que es el primero de los feministas, ¿no? Ha tenido hijas, ha tenido nada más que hijas y, bueno, igual mi madre. Y a mí me educaron, yo tengo 46 años, me educaron para, por un lado, pues bueno, pertenecer a este mundo laboral, es decir, tener todos los másters, llegar hasta el lugar más alto que yo quisiera llegar en la escala de, ¿verdad?, de las empresas, pues ser directiva, en fin, lo que se os ocurra, ¿no? Pues eso, llegar hasta lo más alto, hasta lo que yo me proponga. Pero a la vez se me estaba educando también, insisto, y no solo son los padres, son los padres y los mensajes que se lanzan socialmente en las escuelas, en las instituciones. Entonces, se me educa por un lado para ser ¡buah! La leche a nivel laboral, pero además se me educa por otro lado para qué? Para ser aquello tan antiguo que se dice tan antiguo, ¿no? Una mujer de su casa. Es tal cual. Y además dices, ostras, pues yo lo he aprendido todo, pero claro, llega el momento de la verdad. Llega el momento de la verdad que te haces adulta y dices, ¿y todo esto yo cómo lo encajo? O sea, esto a mí me salen decimales por todos lados. Porque de hecho, se nos está vendiendo que podemos llevar a cabo un rol, que es el que tradicionalmente han tenido los hombres, pero sin perder de vista el anterior, el de las mujeres. Entonces, esto es una bola, se te hace una bola que, claro, yo he conocido muchas mujeres, bueno, conozco a muchas mujeres, alumnas, compañeras de trabajo, familiares, amigas, y observo que muchas de ellas, y de ahí empieza, la raíz de la investigación empieza ahí, que yo veía, digo, por lo que me pasa a mí, no esta frustración o esta especie de cosa rara que yo siento, veo que hay un patrón y que nos pasa a todas. Y eso que nos pasa a todas es la bola esa que se nos hace. Porque tú no tienes, o sea, lo que no ha cambiado en 10.000 años tampoco es que el ser humano, o sea, de que el día haya dejado de tener 24 horas. Y la mujer no puede cumplir dos roles a la vez. No sé si me explico. Porque cuando los quiere cumplir es cuando le empiezan a salir infinidad de, pues eso, ansiedad, sufrimiento, más o menos leve, ¿eh? No estamos diciendo que se estén arrancando la piel a tiras, porque la mayoría sabéis que tiran para adelante. Tiran para adelante, lo que pasa que, bueno, a veces tienen que renunciar a cosas, cosas que quizá no les gusta renunciar, y bueno, pues
Ya digo, es ese sufrimiento y que tiene que ver mucho con el mundo de la empresa, viene generado por esos dos, técnicamente se llaman paradigmas culturales, ¿no? Por esos dos roles que tenemos que ocupar, que nos han dicho que los podemos ocupar, pero que ya os digo que es un gol porque es imposible. La Superwoman no existe, es imposible, no existe, no existe, no. Y teniendo claro porque al final lo que yo saco de todo esto es que hasta que las madres o los padres no den el ejemplo e inculquen a sus hijos, pues que mamá es esto y tiene este rol y papá tiene este rol, que eso está ocurriendo ya, ¿no? O por lo menos lo estamos intentando, hasta que no lleguen esos a ser el grosso de la sociedad, estamos un poco condenados. Pero ¿qué pueden hacer las empresas? Es decir, porque yo tengo claro que se intenta y que se trabaja día a día, pero desde un punto de vista tuyo, ¿dónde crees que todavía hay brecha dentro del mundo empresarial? Hay la misma brecha que a nivel social. Entonces, vamos a ver, punto número 1. Propongo un reto. Veamos, tengamos una lista, ¿no? Y que gane el que más micromachismos detecte a lo largo de un día. No micromachismos, que son machismos difuminados, pero machismos al fin y al cabo. Eso se me ocurre por un lado. Por otro lado, claro, es que no es solo un tema de empresa. O sea, las empresas han de proporcionar facilidades para que haya conciliación, pero es que esto no solo va a tener que ver con las mujeres, es decir, diciéndolo más en plata, que empiece a verse normal también que un señor se quiera coger su paternidad en vez de la señora. Nuestro país hoy nos lo permite a nivel legal que sea así. Pero esto me ha pasado a mí, yo soy consultora, soy directiva, que se ha mirado mal aquel señor que ha llegado y ha dicho no, que son pocos, ¿eh? Estamos hablando era un 0,8% de señores que se cogían ese permiso, ¿no? Hasta hace un par de años. Que no se les mire raros, que no se les deje de ver como machos, ¿verdad? Si dicen dedicarse a sus hijos. Y eso tiene que ver mucho con las formas en las que hablamos, las formas en las que nos dirigimos, no solo las mujeres, sino, ya digo, las mujeres y los hombres, o sea, que empecemos a ver de otra manera las cosas. Y en el mundo empresarial se han de poner las facilidades, no sé, yo soy súper especialista en recursos humanos y a mí se me ocurre pues obligar a los señores a que se cojan su paternidad, ¿no? O que la puedan compartir con sus señoras, no lo sé. O sea, hay mucho por hacer porque de hecho las empresas son instituciones muy importantes de nuestra sociedad. ¿Tenemos que pecar de feministas para llegar al equilibrio? Es decir, es exclusivo obligar a ir un paso más allá. El otro día, bueno, teníamos un poco la misma conversación sobre el tema homosexual, ¿no? Es decir, tenemos que hacer esa discriminación positiva para que tiene que salir gente influyente del armario para que otra gente no influyente siga ese ejemplo y esto se normalice, o sea, para llegar al punto en el que eso no sea noticia. ¿Es la Ese es única el manera? Es que es el debate, Ignacio, es que eso me lo preguntan muchísimas veces, ¿no? El otro día en una entrevista, bueno, ¿qué piensas del Ministerio de Igualdad que antes citaba? Digo, pues que me da una rabia horrorosa. O sea, no me gusta. ¿Te gusta que haya? No, no me gusta. No me gusta nada que haya un Ministerio de Igualdad. Ahora, claro, comprendo que en la situación en la que todavía estamos es necesario ese tipo de medidas. Entonces, ¿cómo tiendo yo a verlo? Opa, yo quizá conformarme yo, porque una discriminación es una discriminación, sea positiva o sea negativa. Por lo tanto, para mí, el concepto de discriminación ya es negativo en sí, ¿no? Pero totalmente creo claro, que la situación en la que estamos, si no hubiera este tipo de medidas, pues sería todavía más difícil. Ahora bien, quiero anotar una cosa, Ignacio, que esto ya no es solo un tema de instituciones, es que aquí hay un tema de que habiendo esas leyes, somos nosotros mismos o nosotras mismas, en este caso, las que seguimos teniendo comportamientos, vamos a decir, machistas.
Es decir, tú proporcionas todos los medios, sin embargo, sigue ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque hay algo que está, como decía al principio de todo, que una cosa es la forma, ¿verdad? Las formas, la superficie, y otra cosa es lo que hay en el fondo. En el fondo, lo que hay es que yo todavía, por ejemplo, pero cosas muy sutiles, son todas muy sutiles, pero siguen estando ahí. Frases de madre no hay más que una, de que si una madre se va, por decir, al trabajo, a la oficina o tiene un cargo directivo, esto es, y no es solo de España, cuidado, hay un término en Alemania para designar a las mamás que deciden volver a trabajar sin haber completado el permiso de maternidad. ¿Sabes cuál es? Las madres cuervo. Y con eso queda dicho todo. Es decir, es que sigue estando ahí, ¿no? Las mamás, te lo encuentras mucho en el mundo directivo, en el mundo de la empresa. O sea, señoras que si regresan, tengo casos, casos concretos, que si regresan a su lugar de trabajo pronto, se sienten culpables. Pero ojo, que hay algo peor. Y es que si no regresan, por ejemplo, un caso que se me viene a la cabeza, pues una directiva con un altísimo cargo que deciden no regresar y cumplir con esa parte, ¿verdad?, que hay ahí en el fondo, ¿sí? Y cumplir con ese deber de madre, en fin. Y entonces también se sentía mal, porque no estaba cumpliendo con otra parte de su rol moderno, de estos dos roles, ¿verdad? Que decía antes cuando lo de la Superwoman. Claro, el resumen es que la cosa está jorobada, porque no es solo un tema de empresas y de que deba haber unas medidas, que debe haberlas, ¿no? Como mínimo, temporalmente hasta que la situación se normalice y entonces deje de ser necesario que estén. Pero hay algo a tratar más profundo y son esos mensajes que digo machistas, mucho más sutiles y que siguen en nuestras sociedades, que creo que vamos a ganar más. No sé si me explico. O sea, Sí, ganamos sí, más en las empresas y en te la explicas sociedad perfectamente. siendo conscientes de eso que poniendo medidas, de verdad lo digo. O sea, porque tú vas a poner la medida y luego nadie la va a acatar o nadie la va a asumir porque sigue habiendo algo más importante detrás, que es nuestra manera de pensar y sentir, que a esa persona no se lo permite. No sé si se entiende Sí, la sí, idea. lo entiendo. O sea, al final empiezo a entender eso de que hablábamos de todas las presiones que se nos acumulan, porque yo al final no tengo ese tema de rol en mi persona, pero sí que estoy mareado y ya no sé si aspiro a ser un hombre tradicional o aspiro a tener una vida desestructurada toda la vida. Y eso ya me estresa, pues imagínate si encima le sumo eso, ¿no? Entonces, se me ocurre que nosotros tenemos por objetivo crear pues, contenido que vaya en pro de la sostenibilidad en todos los sentidos y siempre hacemos pues, las ponencias y luego guías relacionadas. Yo quiero trabajar contigo después una guía de la mujer del futuro, donde Claro. podamos incluir esas pequeñas reflexiones sutiles que hagan a esas personas o que nos hagan a todos reflexionar sobre cómo con pequeñas cosas podemos dar grandes pasos, que es al final la filosofía de Wood, ¿no? Pequeñas reflexiones que se traducen en un cambio. Pero al margen de eso, háblanos de tus inspiraciones para atacar este tema, atacar este libro. Cuéntanos algún caso que fuese determinante para que tú, aunque eres probablemente la definición de energía, digas, voy a atacar esto ya, ahora. Realmente, a ver, inspiración primera sería mis abuelas, sobre todo mi abuela paterna. O sea, una mujer castellana, ¿no? Esas mujeres fuertes, muy poderosas, muy potentes. Y ver, pero desde chiquitina o ya un poco más mayor, decir, jolín, ¿dónde podrían haber llegado estas mujeres si se les hubiese dado la posibilidad, ¿no? Digo, mis abuelas, digo, en fin, eso sería como el primer rumor. Darte cuenta también que eran grandes historias, las de muchas mujeres mayores, historias de liderazgo. Historias de liderazgo, que se habla del liderazgo, yo soy especialista en management y liderazgo, digo, pues no hay más liderazgo que ese, ¿no? Que señoras que hace muchos años, pues bueno, salían adelante
en circunstancias que no era el caso de mi abuela, pero muchas otras mujeres que salían adelante en circunstancias muy, muy complicadas. Esa es mi primera inspiración, pero después, sobre el terreno, digamos, la inspiración como más básica, viene dada sobre todo por alumnas. Claro, yo tengo la suerte, alumnas y coaches, ¿no? Tengo la suerte de trabajar con muchas de ellas a lo largo de un mes. Tengo una muestra fabulosa de mujeres con unas determinadas circunstancias y, como te decía, yo observaba desde que entré en ESADE, por ejemplo, ¿no? que entré como Executive Coach hace muchos años. Yo era Executive Coach de muchas directivas y siempre observaba un mismo patrón, y estas me llevaron ¿no? a empezar a pensar sobre ello, pero después casos flagrantes, ¿no? No sé, casos que me sabría mal explicar, pero casos de personas, de mujeres muy, muy poderosas y muy empequeñecidas por circunstancias machistas, ¿no? Y eso ya es la rabia, ¿verdad? Bueno, esto hay que hacer algo. Aparte también, pues me muevo mucho en el mundo de lo social, bueno, mezclando sociedad y empresa, toda la parte de social y empresa, porque me apasiona. Y de ahí también saco mucho, de ver que en los colectivos con los que se trabaja, desde lo social hay muchos, pero es que si hay un colectivo, por ejemplo, de pobreza, pues en el caso de la mujer es todavía más grave. No sé si me explico, ¿no? Siempre envido más. Y eso también eso fragua, y junto con la investigación, pues va tomando forma, y eso es lo que finalmente, bueno, dio como resultado. Yo tengo un conflicto ahora. O sea, para mí mujer significa una capacidad mayor, es decir, no sé si creo en la igualdad, pero no porque la mujer sea menos, sino porque realmente yo soy un convencido de que vosotras tenéis un punto de aspiración mayor. Es decir, creo que podéis llegar a más porque tenéis, o yo asumo, maleducado a lo mejor, que tenéis algunas cualidades más desarrolladas de manera natural, o que desarrolláis de manera natural más que nosotros. ¿Soy machista? ¿Qué soy? ¿Tiene sentido lo que digo? Esto es que eres observador. Porque dices, bueno, esto tiene que ver con lo de la Superwoman. No, si tiene más no me hables de igualdad, que me lío. No somos iguales, sois superiores, joder. Esa es la segunda parte de la respuesta. O sea, por un lado, que nosotras podamos más. Bueno, ¿sabes qué? Que igual sí, pero es porque estamos cabreadas. O sea, yo creo que mucha parte sale del cabreo, de decir, esto lo saco yo para adelante, ¿no? Y entonces, bueno, la sociedad, desde hace tantísimos años, como decía, pues ha hecho que la mujer tenga que sobrevivir en circunstancias tremendas, ¿eh? Tremendas. Pero tremendas, son muy graves. Y entonces quizá ha hecho que la mujer sea una superviviente y parezca así de entrada más poderosa en ese sentido, ¿no? De poder hacer más cosas. Pero no sé yo si las circunstancias cambian y de pronto hay mayor justicia y no tenemos que hablar de estos temas, no lo sé hasta qué punto las mujeres seríamos mejores o peores en determinadas cosas. Ahora bien, yo no quiero ser igual a ti, Ignacio. Hay una línea del feminismo que en este primer libro no he hablado de feminismos, es una trilogía y entonces esto va en el segundo, pero solo como adelanto, hay un feminismo que tiene un razonamiento que a mí me encanta, que es el feminismo de la diferencia. O sea, yo soy diferente, es que yo no quiero ser igual que nadie, es que ya fisiológicamente somos diferentes, entonces, ¿por qué tenemos que luchar por ser iguales? Ahora bien, una cosa es la diferencia y otra es la desigualdad. Es que es diferente, valga la redundancia. Yo quiero tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienes tú como hombre, pero yo no quiero ser igual a ti. O sea, tenemos características diferentes, insisto, ya desde lo puramente fisiológico. Y no pasa nada. O sea, hay personas que también son diferentes, y ya sean hombres o mujeres, pues está bien, ¿no? La peculiaridad o la singularidad de cada uno, pues maravilloso. Ahora, eso no debe mermar lo que son
pues como te digo, derechos y deberes también. No debe, mermar eso. Es decir, habéis desarrollado una serie de características más porque lo hemos provocado así socialmente, pero entiendo que si empezamos a distribuir nuestros roles de diferente manera, eso hará Claro. que los hombres trabajemos nuestra sensibilidad, nuestra atención, porque realmente yo firmo ahora mismo si el decir que la mujer en términos genéricos de media es más sensible, es más atenta, se queja menos, ¿vale? Yo eso lo vivo en mis propias carnes, Pero pero... Ignacio, es que nos han criado para eso. Si a ti te hubieran criado para eso, ayer Pero es que tenía esta conversación con mi suegra. Vamos, mi marido la tenía con mi ¿de suegra. verdad queremos que esto acabe? ¿El qué? Que tengamos que sufrir. Bueno, lo del sufrimiento viene por otro lado. No, Viene por otro lado. el sufrimiento queremos que acabe, pero No, que digo podamos... lo del el ser, ¿cómo te diré? Ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero como el aguantar, el resistirlo La todo. Eso es muy resiliencia. del rol femenino. Pero es como nos llevan educando desde hace milenios. Concretamente, el tema del sufrimiento y del aguantar, eso tiene 2000 años, concretamente. O sea, y eso Yo estoy está documentado, desarrollando que mi no que lo propia diga yo. teoría. Entonces, pero es que perdona Ignacio, pero es que nos educan para eso. O sea, yo lo explico en clases de comunicación, tú lo sabes además, la empatía. Es que la mujer es más empática. No, no tiene condiciones en su cerebro que la hagan especialmente más empática. Ahora, claro, si eso se lo estás machacando, pum, 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 desde pequeña, y a los chicos lo que les estás diciendo por otro lado es los chicos no lloran, pues chico, el resultado no puede ser otro que el obvio, ¿no? Que yo seré más empática que tú, por narices. O sea, porque la educación en este sentido lo es todo. Ahora, no sé, di, que te he cortado. Tengo ganas de ¿Cómo le que... damos, ya no sé lo que te iba a decir, pero estaba pensando ahora, ¿cómo le damos otro plus a esto? Entiendo que al final el atajo para todo esto es el ejemplo de los maestros, el ejemplo de los propios padres, el ejemplo de los responsables de políticas en compañías, nuestros propios políticos, etcétera. ¿Cómo hacemos que esa gente tenga claro cuál es la línea? Que yo creo que es que no se sabe. O sea, es que realmente lo que yo partía de decirte, ¿a qué aspiramos, Mónica? Pues yo creo que ese a qué aspiramos debería estar en el top of mind de cualquier responsable de cualquier empresa a día de hoy. ¿Cómo se lo llevamos al día a día? Totalmente, es lo que digo, o sea, es lo que proponía hace un momento, ¿no? Que es toda esta parte bueno, desde la empresa en sí, el hecho de no estigmatizar a unos grupos u otros de población por el hecho o sea, digo grupos de población, pues bueno, femeninos o masculinos, que no queden estigmatizados, o sea, y esto lo he visto. Y de manera práctica desde los recursos humanos, esto mejoró a decirlo. Vuelvo a ser políticamente incorrecta, pero esto lo he visto yo. Y ya no, o sea, el coger y decir, no, esta señora está en edad, permítaseme el comentario machista, está en edad de merecer, traducido de quedarse embarazada, y entonces a mí, empresa, no me conviene, ¿verdad? Contratar a tú estás también, Ignacio, en recursos humanos y sabes de qué va Sí, esto. sí. Esto no Pues, sale en ningún lado, ¿verdad? Y luego son empresas que se les llena la boca, se les llena la boca de ser, bueno, empresas que cuidan no toda esta parte social, es una cosa bárbara, pero es a lo que voy, o sea, que en la cultura de empresa, o sea, vamos a hablar con propiedad, que la cultura de empresa se trabaje y se trabaje desde ese lugar igualitario. Y que, ¿sabes qué? Hacia lo que debemos ir es que no haya ni hombres ni mujeres, haya personas que trabajan en esa empresa. Eso es a lo que debemos aspirar. O sea, sí, desde el que momento en el que hacemos diferencia ya la estamos liando. Porque ya me estoy planteando, mira Ignacio, yo como mujer, en mi vida privada, oye, pues sí, soy una mujer, pero a ti te importa, igual que decías antes del homosexual, ¿a ti te importa con quién se acuesta este señor o esta señora en su pero, cama, con quién mantiene relaciones sexuales? No debe. No debe, porque estamos hablando de otra cosa que es de esto, ¿no? De nuestras habilidades, de nuestras competencias
como profesional. Pues lo mismo con las mujeres, que somos el 50% de la población, nada más y nada menos. Quiero decir, pues darle esa neutralidad, es que yo creo que ganaríamos muchísimo, aparte de ejecutar y poner en práctica y ayudar y animar a que las empresas se lleven a cabo ese tipo ¿cómo te diré?, de medidas, ¿no? De medidas que ya desde la política, de hecho, están instauradas y se deben cumplir, pero animar, no solo cumplirlas y ¿cómo diré?, cumplir con el... cumplir con el requisito, ¿no? Rollo checklist, sí, esto ya lo hacemos, ya lo tenemos, no. O sea, que sea de verdad, pero esto pasa muy en general en las empresas en todo lo que tiene que ver con lo social. O sea, el asunto de tener un impacto social y medioambiental positivo. Bueno, pues esto es como que para pasar el cribaje, ¿no? Que se hace como para pasar el expediente. No, se tiene que hacer de verdad. Se tiene que hacer de verdad. ¿Y eso cómo se hace de verdad? Instaurándolo dentro de la cultura empresarial. Y para que esté dentro de la cultura empresarial ¿de dónde bebe? De la estrategia. Por lo tanto, que esa estrategia y esas personas, porque la estrategia no son la estrategia, un ente, no, son personas que se sientan y deciden una estrategia de una empresa. Misión, visión, valores. O sea, ya esto es de nivel básico. Pues chico, desde ahí, trabájalo y bájalo después en cascada al resto de la organización. Y enfádate, entre comillas, si alguien no cumple con eso. No sé si por Sí, ahí... has dicho, pues chico, estabas hablando del comité y has dicho, pues chico, tienes que... Fíjate, y desgraciadamente hay un 6%, de mujeres que estén en consejos de administración. 6%, oiga. Entonces, esto es, ¿por qué? Porque todas las empresas dicen, va de retro, Satanás, si eres mujer. No, porque hay otro tema detrás y es que no se está cuidando, que es ese aspecto que digo yo cultural. Y luego también a mí, pero esto ya es una cosa mía, Ignacio, me pone muy nerviosa. Otra vez vuelvo a ser políticamente incorrecta. Me molesta bastante, ¿no? El tema de tener que cuidar tanto las formas cuando de corazón, o sea, soy una guerrillera total, pero fíjate, ¿no? Esto de que ha salido tanto en los medios de los miembros y las miembros, ¿no? Ay, es necesario. Lo que es necesario son otras cosas que no tienen que ver con el lenguaje, sino que tienen que ver con lo que... Nosotros en Dugut decimos miembrix ahora. Es decir, y nos han puesto de ejemplo en casos prácticos de ponencias, etcétera, porque hablamos en lenguaje inclusivo. Y claro, el primer día, pues esto fue, bueno, el primero, el segundo, hemos tenido reuniones y reuniones para hablar de si vamos a hablar de miembrix, de miembres o de mimbres. Y finalmente, poco a poco, todos hemos sido capaces de hablar de miembrix y la gente te mira muy raro. E incluso en los chats internos nos reímos sobre el tema, pero creo que el mero hecho de ponerlo sobre la mesa, no tenemos un solo empleado a día de hoy que no sea consciente de esto. Y le podrá gustar más, le podrá gustar menos, ¿no? Esa es la vía, Ignacio. Esa es la vía. O sea, que te Y quiero eso, decir pues que a eso, veces no son cosas tan grandes, ¿eh? O sea, son detalles. el cambio es lo pequeño y eso es filosofía Dugut total. Es decir, nosotros decimos cómo a través de pequeños retos, pequeñas píldoras, podemos cambiar una sociedad entera, ¿no? Y de hecho no tenemos un proyecto específico de mujer, pero sí tenemos proyectos de diversidad y cómo con pequeños retos súper sutiles, como puede ser cocina un plato de una cultura distinta a la tuya y reflexiona sobre sus orígenes, cómo con pequeñas cositas así haces un cambio tremendo en las personas, porque no necesitamos otra cosa que reflexionar. Así A día es. de hoy tenemos contenido, tenemos no sé qué, tenemos que encontrar simplemente el modelo y el modelo viviendo a todo trapo como vivimos tiene que ser esas pequeñas píldoras y esas pequeñas prácticas subliminales que nos lleven a un cambio, ¿no? Bueno, o Porque sea, ¿cuál en es el definitiva, efecto? más filosofía. La filosofía no es esta académica que está, ¿no?, en las universidades, ¿no? La filosofía es eso, ¿eh? Siéntate y piensa sobre lo que observas. O sea que esa es la filosofía práctica, mejor dicho. Hay otras líneas de la filosofía, pero la filosofía práctica es esa. Siéntate, observa y dale vueltas a eso. Perdona, ¿Qué Ignacio, que te... ocurrirá,
¿Qué ocurrirá cuando la mujer, cuando le quitemos esa presión a la mujer y podamos sacar todo su potencial? Es decir, ¿en qué lo vamos a notar? ¿Que será persona? ¿Sabes? O sea, que dejaremos de hablar a nivel empresa, insisto, yo quiero seguir siendo una mujer, me siento muy orgullosa de ser mujer, pero a nivel empresarial, pues, me sigue molestando que te vean como sospechosa siempre tú. O sea, me molesta que una mujer, por el hecho de ser mujer, se la vea sospechosa. Sospechosa, me explico, ¿eh? Pues eso, es la que, sobre todo con el asunto de la maternidad, es un asunto que pega muy fuerte, ¿eh? En esta cuestión, digo en las empresas. Pues Pero es que como que, ahí podemos poner las políticas, etcétera, pero es que poco, no vamos a poder cargar con el bicho, ¿no? bueno, la cuestión está ahí, pero volvemos a la misma, o sea, que se le pregunte a un señor dentro de una empresa, o sea, digo, en nuestras empresas, ¿no? Tú me has preguntado, en nuestras empresas, ¿qué podemos hacer? Pues chico, cuando sabes que un señor ha sido papá, preguntarle, oye, ¿cómo es que cuando se pone malito tu hijo, ¿quién va a atenderlo? ¿La mamá o el papá? O sea, vamos a empezar a hacer ese trabajo desde la base, porque si no ya podemos tener, insisto, todas las leyes que tenemos, que si no se cuida esa parte que parece más pequeña, por decirlo de alguna manera, o que aparentemente es pequeña, no vamos a lograr nada, no hay nada que hacer. Mónica, eh, cierro con un súper resumen que vamos a hacer conjuntamente de highlights, pero lo que voy a poner aquí encima es que yo me voy a involucrar en que trabajemos juntos 30 píldoras de pequeños retos que podamos lanzar a líderes para hacerles reflexionar sobre esto con nuestra herramienta, con Google. Súper. Porque o sea, improvisando, creo que es la manera. O sea, creo que si somos capaces de meter que 30 líderes tengan una reflexión diaria sobre esto, vamos a acelerar ese cambio que necesitamos. Totalmente. Hazme tú las conclusiones, hazme tú el resumen de nuestra sesión. Interesante sería la palabra con la que me quedaría y sobre todo la conclusión sería que las empresas nos tenemos que poner manos a la obra para hacer cosas pequeñas que van a lograr grandes cosas. Que no es suficiente con pasar el expediente, sino que tenemos que esforzarnos por ver qué es lo que está sucediendo en la cultura de nuestra corporación, de nuestra entidad. O sea, preocuparnos por esa cultura que siempre es la gran olvidada, como somos olvidados, ¿no? Los de dirección de personas y organización, o antiguamente llamados recursos humanos, ocuparnos de esto, ¿no? Ocuparnos de que la responsabilidad social deje de ser algo de marketing para meterse de lleno, bueno, ya no se llama responsabilidad social, se llama de otra manera, ¿no? El tener un impacto social y medioambiental positivo que esté en la agenda de esos comités de dirección y que se lleven de verdad a cabo, no que sea una simple cuestión de venta, ¿no? De cara afuera, sino que sea de cara adentro. Que gracias a Dios o a lo que sea, cada vez más hay más empresas que lo hacen de verdad. Pero tú Y sabes, ahora, porque esto, Ignacio, o porque nos dedicamos a esto, que hay mucho por hacer. y ahora olvidémonos del mundo corporativo como si estuviésemos solos y dirígete a ellas. ¿Qué pueden hacer ellas como mujeres dentro de las corporaciones para acelerar esto? Pues lo mismo, ponte las pilas y empieza a pensar de manera diferente. Empieza a cuestionarte si lo que haces está bien o está mal, o es más machista o es menos machista, pero lejos del tema del castigarse y del sentirse culpable. Esto hace flaco favor a cualquiera. O sea, el sufrimiento no es bueno, nunca, para nadie. O sea, ahora, de ese sufrimiento que has aprendido o que aprendes, y sobre todo, lo que diría es, vamos a pensar nosotras, las de cierta edad, digamos que ya tenemos metido como en nuestro sistema operativo todo este tipo de conductas, nosotras y nosotros, pero me has dicho que me dirijan las chicas. Pues lo tenemos ahí metido, y entonces, pues de alguna manera lo único que podemos hacer, pues oye, es perdonarme
y sigo adelante intentando ser lo menos machista posible, siendo lo menos androcéntrica posible, pero también pensando en qué mundo quiero dejar y ayudando a niños y niñas, a nuestros hijos e hijas, a que construyan ese mundo diferente, porque somos diferentes, pero mucho más justo y mucho más equitativo. Mejor Pues yo equitativo. me voy a sumar al movimiento y digo abiertamente que seguiré fallando, pero invito a todo mi entorno y a todo el mundo a que me siga inspirando para seguir reflexionando sobre esto. Y me comprometo también a intentar hacer reflexionar en cada vez que pueda sobre esto. Muchísimas gracias, Mónica. Ahora ya Muchas me gracias. puedo leer tu libro y Ahora sí. nos volvemos a ver y te lo pondré más difícil en la próxima, ¿vale? ¡Wow! Lo estoy deseando. Toma Muchas presión. Un gracias, besazo Ignacio, enorme. por tu Millones de invitación. gracias. Un Gracias. placer enorme para mí. Chao. Chao.